Uno en la pantalla de C5N después de Víctor Hugo, y realmente con un tema hoy central que vamos a comenzar a desarrollar enseguidita, que es que el gobierno permanentemente tiene prueba y error de aquello famoso que había dicho el ministro Aranguren: estamos aprendiendo sobre la marcha, a lo que hoy confesó el jefe de gabinete Marcos Peña, que él está aprendiendo sobre el gas ahora, con 7 meses en el poder, lo que está demostrando entonces que Cambiemos no tenía planes para llegar al gobierno, que no tenía las cosas claras, porque en esta prueba y error permanente que está haciendo el gobierno, donde ya tuvo que recalcular sobre el tema de la tarifa de luz, lo que significó que la Patagonia se alce contra un tarifazo realmente tremendo de 1000% para zonas residenciales, de más del 2000% para comercios, lo que había significado en la Patagonia Argentina. Pusieron el tope del 400% y hoy vuelve el gobierno sobre, nada novedoso. Lo que hoy anunció en conferencia de prensa Aranguren, Marcos Peña, el ministro Garabano, es lo que en su momento había acordado Rogelio Frigerio, el ministro más político, el que trata de sacar las papas del fuego, con los gobernadores del sur. Llamativamente lo han borrado de un plumazo a Rogelio Frigerio, ¿no? Pero esta idea del tope del 400%, que, reitero, significa también un tremendo tarifazo para muchos bolsillos, porque no es que el gobierno está dando ahora en un acto de beneficencia, está volviendo sobre sus pasos. Vamos a explicar enseguidita con nuestro colega de la casa, Nicolás Gandini, los alcances que tiene este recalculando del gobierno. Justamente nos puede acompañar con el hashtag recalculando. Con el hashtag recalculando, a partir de este momento puede comenzar a opinar. Y vamos a ver justamente lo que el jefe de gabinete Marcos Peña anunciaba en conferencia de prensa hace instantes. No podemos importar más gas del que ya importamos. Lo que tenemos es lo que hay. Agravado por la imprevisibilidad del clima, que genera situaciones muy particulares, como hemos vivido los meses de abril y mayo, el bimestre más frío de los últimos 60 años en ese tiempo. También, como decía el presidente hoy, porque tenemos costumbres de un país rico en gas, de un país que exportaba gas. No nos preocupamos a la hora de regular la calefacción o regular el consumo en general. Aquellos que tienen gas en red, hay distintas categorías. La categoría que más alta, R4, ¿no? 3-4. Voy aprendiendo de esto, como estamos aprendiendo todos ahora del tema del gas. Estamos anunciando que vamos a plantear una resolución que genere un tope de 400%, ya no a la tarifa, sino a la factura, retroactivo al 1 de... Bueno, mientras tanto, Aranguren hoy lo pusieron, pero Aranguren es la persona que sigue para adentro de Cambiemos, provocando mucho escozor. Al día de hoy no se encontraba a ningún diputado o defensor de Aranguren. Cuando uno buscaba, incluso para traer el programa de hoy, que hable sobre el tema de tarifas, todos hacían ole y le tiraban la posta a Aranguren. Justamente Aranguren hoy reapareció en escena y esto decía en la conferencia de prensa. El usuario tiene que esperar que se refacture los bimestres desde el 1 de abril a la fecha. Por lo tanto, aquel que pagó va a tener que esperar recibir una nota de crédito. El aumento no va a ser del 400%, sino que el tope va a ser el 400%. Es decir, puede haber un usuario que tuvo un aumento de menos del 400 y ese se le va a aplicar. Y aquel que tuvo un aumento superior y lo pagó, va a recibir una nota de crédito. Nosotros estamos, de la resolución 31 que habíamos previsto tener la revisión tarifaria integral en el primer trimestre del año próximo, la estamos anticipando al último trimestre de este año,
y con la primera audiencia pública en el mes de octubre, por lo tanto no va a haber ningún otro tipo de recomposición tarifaria hasta que no se tenga el conocimiento del resultado de la revisión tarifaria integral. La energía más barata es la que se ahorra. Todo aquello que podamos ahorrar no solamente nos va a salir menos y nos va a permitir tener más energía para el desarrollo productivo, sino que va a permitir contaminar menos el medio ambiente. Bueno, el gobierno ha vuelto ahora, metido en el lío que Aranguren los metió, de tarifas que porque esto es lo que hay que decir centralmente, que el gobierno le ha querido dar a las empresas eléctricas los aumentos que las empresas eléctricas les pedían. Porque no hay que olvidarse que lo primero, enseguida vamos a hablar y vamos a ver una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública, que fue durante el fin de semana, dio a conocer el diario Página 12, donde hay un altísimo porcentaje de la sociedad que cada vez piensa más que este es un gobierno de los ricos para los ricos y que se olvidan de los sectores sociales menos pudientes o directamente de la clase media. Porque no nos olvidemos que ni bien este gobierno llegó al poder, le concedió a las mineras un regalo de más de 3.000 y pico de millones innecesariamente. A los sectores del campo les quitó totalmente las retenciones y le dio a las empresas eléctricas un tarifazo como nunca antes se había visto en la República Argentina. El otro día cuando estuvo acá Felipe Solá decía, esto al lado del Rodrigazo no significa nada. Y es que no tomamos conciencia, pero realmente esto ha sido los aumentos tarifarios, pero muchísimo más de lo que significó el Rodrigazo en su momento en la República Argentina. Y claro, las reacciones de la sociedad, de los pueblos, como estuvimos viendo el viernes, que se estaban alzando contra el tarifazo, tuvieron que retomar en el gobierno una senda de buscarle algún acuerdo. Pero además no todo eso. Mañana se va a reunir la Corte. Como el gobierno tiene temor que la Corte también le rechace el tarifario, porque está el fallo de la Cámara Federal de La Plata, un fallo impecable realmente, donde habla del derecho a la propiedad, donde habla del derecho humano de todo ser humano a tomar agua de la canilla, a calefaccionarse, a prender una luz. En eso se basa. Claro, con semejante fallo la Corte tampoco iba a poder acceder a la presión del gobierno para que le falle a favor. Tratan de buscar algo intermedio ahí para justamente ver si se les aclara el panorama. Pero fíjese lo que dijo esta mañana, porque ahora están con la teoría del derroche, que los argentinos derrochan mucha energía, agua y todo, por eso se ven en la obligación el gobierno de exigir. Fíjese lo que dijo el presidente esta mañana sobre este tema. Y no hay magia. No, me encantaría, Dios, una sola cosa le pediría hoy, pudiese ser de magia, es resolver el tema de energía sin tener que tomar ninguna decisión que incomode a muchos. Sería lo más grande que me hubiese pasado en mi vida en este momento. Pero no la tengo. Hoy escucha uno a muchos decir, no, ¿para qué son todos? No, está todo. No. Yo decía, a ver, venga acá, ¿cómo lo hace? Necesitamos consumir menos. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa, que parecen como demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos. Bueno, la verdad que yo quisiera saber, hoy por hoy, cuánta gente anda en remera o en patas, porque muchos la garrafa social ya no la tienen, entonces no pueden usar garrafa, muchos tienen una estufa, son pocos, hay que decirle al presidente, los que pueden calefaccionar ambientes o tener una losa radiante o alguna otra cosa. Tal vez sí, hay gente en pata en el interior profundo donde pasan muchas necesidades, como hemos visto realmente, y el tema este famoso de la pobreza cero, porque el propio gobierno ha dicho no lo van a poder cumplir. Tal vez a eso se refiere. Ahora,
decirnos que realmente tienen que aumentar la tarifa para echarle la culpa a los argentinos, es no acceder a que lo hacen para darle mayor, realmente con mayor poder a las empresas, porque las empresas era lo que venían pidiendo. Pero yo le decía, el tema político, el mismo Cambiemos se ha molestado con este tarifazo, lo están viviendo en carne propia, porque así como el gobierno les ha ordenado a sus intendentes que no presenten ningún reclamo judicial, como otros intendentes u otros gobernadores que han presentado apelaciones ante la justicia y que la justicia ha rechazado, el fin de semana le preguntaron a la gobernadora María Eugenia Vidal sobre el tarifazo, porque lo sufre también en la provincia de Buenos Aires, donde la provincia se ha alzado contra el tarifazo. Fíjese lo que respondió políticamente la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Por qué si se había acordado con todos los gobernadores 400% de tope de aumento, las tarifas llegaron más altas? ¿Se sabe eso? Bueno, es algo que tienen que explicar en detalle el ministro de Energía, que es quien ha sido más involucrado en el tema. ¿Y la gente, los habitantes, qué tienen que hacer cuando llegan la factura? Bueno, creo que hay que ver cada caso, ¿no? Y en el caso de la Cámara Federal de La Plata, analizar bien el tema antes de decidir. Es algo que tienen que explicar en detalle el ministro de Energía, que es quien ha sido más involucrado en el tema. ¿Van a mejorar las cuestiones, las situaciones de inflación y demás? ¿Creen también en lo que dice el presidente, por supuesto? Por supuesto, vemos. Bueno, ahí estaba la respuesta de la propia gobernadora. Pregúntenle o lo tiene que explicar Aranguren. Porque es Aranguren el que ha puesto a muchos dirigentes políticos, justamente estaban allí, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, realmente en una situación política, en un brete que no lo viven ellos por otros temas en sus jurisdicciones. Y por eso la propia gobernadora dice, bueno, lo tiene que resolver Aranguren, o pregúntenle en Aranguren, que hoy por hoy tiene el respaldo del presidente. Porque yo coincido en esto, o les digo, hoy a la mañana lo conversamos en la radio, no nos olvidemos, no toda la culpa la tiene Aranguren. Estas medidas tienen la idea, el sello y la marca de Mauricio Macri, porque él ha ratificado, y bueno, ahora reiteramos, por la urgencia social de hogares que no podían pagarlo, o de pueblos, como vimos la semana pasada, Junín, Caseros, en distintas partes del conurbano que prácticamente habían empezado a levantarse contra el tarifazo, acceden a esto. A ver, Nicolás Gandini, buenas noches. En una línea, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hace el gobierno hoy para salir del brete en el que el mismo gobierno se metió? El gobierno, Gato, ¿cómo te va? Primero, buenas noches. El gobierno está improvisando sobre una improvisación. El gobierno había dado el 1 de abril un aumento muy fuerte que llegó a la Patagonia con aumentos de hasta un 1.700 o un 1.800%. El 6 de junio rectificó y dijo 400% de tope, pero lo aplicó, y esto es un poquito técnico, sobre las tarifas, sobre los esquemas tarifarios. Con lo cual, la semana pasada empezaron a llegar facturas, porque el consumo aumentó muchísimo, porque este invierno es un invierno frío realmente, en mayo hizo mucho frío, con aumentos de hasta un 1.000, 1.200% en el conurbano. O sea, por eso le pegó a la línea de flotación política, porque muchos intendentes en el conurbano empezaron a decir, che, a la gente realmente le está llegando un aumento de 1.000, 1.200%. ¿Qué es lo que hizo hoy concretamente? Una rectificación de la rectificación, y dijo no, el 400% aplica contra la factura del mismo bimestre del año anterior. Es decir, en mayo, junio, por ejemplo, vos de 2015, del año pasado, consumiste 300 pesos, lo tenés que multiplicar por 5, es decir, te dan 1.500 pesos, y ese es el tope máximo que vos tenés que pagar. Acá. Sí. Vamos a ver a esto porque también la gente en su hogar tiene que recapacitar y empezar a hacer cálculos, y esto parece más que, no sé, más que una boleta, va a empezar que tenemos que volver a la secundaria para ver, hacer, no sé, logaritmo. ¿Cómo es? ¿De dónde hay que sacar? Vos tenés que agarrar la misma factura del periodo anterior, del año anterior, o sea, la que de marzo, de abril o mayo del año pasado. Exactamente. En el caso de la que te llegó esta semana es el periodo 3 del año anterior, lo comparás contra este. Tomás el número final de la factura y lo multiplicás. ¿Del año pasado? Del año pasado. El número final de la factura del año pasado lo multiplicas por 5, que eso es un aumento del 400%, o sea, 400% lo multiplicas por 5 y te da el tope de lo que realmente tenés que pagar este año. Suponete que el año pasado yo había pagado
300 pesos. Esos 300 pesos los tengo que multiplicar por 5. Exactamente. Y el tope. Y desde el tope que te va a dar 1.500 pesos. Si a vos, 1.500 pesos. Si vos pagaste 200, como tope tenés que pagar 1.000. Si te llegó más, tenés que ir a la distribuidora y reclamar. Te digo, es un tarifazo tremendo. Es un tarifazo tremendo. Porque te pagaste 300 pesos, vas a pagar 1.500 pesos. Sí, a ver, yo te digo, por eso te digo que el gobierno improvisa. Improvisa en un tema también central, que es que, Marcos Peña decía hoy, estamos pensando en los que más lo necesitan, digamos. Los usuarios que más consumen un 20 veces más que el que menos consume. Entonces y esto es un poquito técnico, pero hay que entenderlo. Aquellos que tienen realmente un buen pasar económico, tienen plata y tienen una pileta climatizada, que son los que más plata tienen. Como lo que ya, o sea, no importa cuánto vas a consumir, vos en tu casa podés consumir lo que quieras y lo que va a implicar directamente el tope sobre el valor fijo de la factura que recibiste. El tipo que tiene una pileta climatizada, un sauna, quiere instalar otro sauna en su casa, como no importa cuánto gas consume, ese tipo no le va a preocupar porque pagaba, no sé... Se va a ver beneficiado. Claramente. Entonces ahí no hay una política de incentivo al cuidado de la energía como el gobierno... que lo del cuidado de la energía es una mentira. La verdad que no es así. Trataron de salir del paso diciendo, pero va a favorecer a los sectores que más consumen. Totalmente, sí, va a favorecer a los sectores que más consumen. No hay una política de incentivo al consumo para nada, porque no importa ya cuánto consumís. Acá lo que importa es cuánto pagaste el año pasado. Contra billete. O sea, vos pagaste billete... Y el tema de la tarifa social, bueno, ahora me lo vas a contar. Porque muchos hablan del tema de la tarifa social, dicen que si se cumple, que no pueden hacerlo retroactivo a marzo, porque si lo haces retroactivo a marzo, eliminás la tarifa social. No había. Eso no es así, digamos. O sea, el gobierno dice, hay una resolución que crea, que da un aumento de tarifas, que fue la del 1 de abril, y también crea un régimen de tarifa social. Como el gobierno mañana va a apelar esa resolución de la Cámara, y la Cámara nos comentaba a nosotros antes que va a elevar las actuaciones a la Corte, el régimen de tarifa social no corre riesgo, con lo cual, si vos tenés un ingreso equivalente a 2 saberes mínimos, o dos jubilaciones mínimas, o tenés un certificado de discapacidad de algún familiar, o estás beneficiado por el monotributo, o sos empleado doméstica, podés pedir un régimen de tarifa social, tenés que ir a tu distribuidora y exigir la vigencia porque está vigente. O sea, es un relato eso. Bueno. Ahora vamos a seguir, usted nos puede hacer consultas también si quiere, bajo el hashtag Recalculando, y Nico Gandini va a ir respondiendo porque es un tema central hoy el del tarifazo. Y obviamente enseguida vamos a estar con Facundo Moyano, que está aquí con nosotros, que bueno, tiene mucho... Le vamos a preguntar también a él, entre algunas de las cuestiones que el presidente dijo el fin de semana en el marco del discurso, que habló que si los gremios tenían conquistas y horarios de menos horas de trabajar, eso iba en contra del país. Se lo vamos a preguntar. Está la diputada nacional Alicia Siciliani y también el diputado del Frente para la Victoria, Luis Basterra, que mañana van a estar pidiendo una sesión especial por el tarifazo en el Congreso de la Nación. Pero hoy volvemos un poquito sobre lo que decía el presidente, que la verdad que entre lo que dijo el fin de semana y lo que explicó hoy, esto de que se andaban en remera y en patas en la casa, la verdad que llama mucho la atención los discursos del presidente entre el fin de semana y hoy. ¿Y sabe por qué llama la atención? Nos enteramos hoy que el gobierno ha designado, cuando habla de austeridad, cuando hablaba de los ñoquis que heredó, de que había mucha gente en el Estado, hoy nos enteramos que el gobierno ha designado a una directora de discurso. Hoy salió publicado en el boletín oficial que el presidente designó a una directora general de discurso. Se trata de Julieta Herrero, una exfuncionaria del gobierno porteño, que desde mayo está ya trabajando en el gobierno nacional. Es decir, que el gobierno de Cambiemos, el presidente tiene una directora general de discurso. ¿Para qué? La verdad que no lo sé. Porque esto hay que sumarle que tiene muchas áreas el gobierno de discurso, de propaganda. No sé si también ahí están los trolls que tienen, ¿no? Pero no sé si están en alguna área específica. Pero realmente el gobierno que habla de austeridad, de transparencia, hoy llamativamente nos sorprendimos con esto. ¿Para qué el gobierno quiere una directora general de discurso? Una vez más
Esto que yo digo, que todo lo que el gobierno le critica al kirchnerismo lo termina haciendo, también se da. ¿Se acuerda cuando lo habían nombrado a Forster en esa secretaría que tenía un nombre larguísimo que no se sabía bien qué era? Bueno, lo criticaron y ahora el gobierno le pone directora general de discurso, pero es lo mismo. En lugar de Forster lo ponen a Julieta Herrero. Muy bien. A propósito de lo que hoy dijo el presidente, de esto que si andaban en pata, en remera, en las redes sociales obviamente enseguida empezaron a tomar el pelo. Y el economista José Luis Esper fue uno de los primeros. Dijo: Mauri dice que si andás en tu casa en remera y en patas, Dixit, es porque estás malgastando gas. Tenés que andar abrigado, tierno. Y tras cartón puso esta foto el economista José Luis Esper. Sacó esta foto. Acá, siguiendo los consejos de Mauri, de usar poco la calefa, en mi mansión de 2 millones de metros cuadrados en Barrio Parque. Bueno, y también, en otro sentido, ya más serio, el exgobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, también se mostró muy crítico respecto al ajuste. Dijo: el ajuste tarifario, tal como fue hecho, es una grave equivocación y es el gobierno quien debe enmendarlo ya, sin esperar fallos judiciales. Se sumaron todos los bloques de la oposición, hasta los aliados, como Sergio Massa, que hoy le había enviado al presidente una carta pidiéndole que vuelva atrás con el tarifazo, Margarita Stolbizer. Distintos bloques de la oposición le habían pedido al gobierno que reaccione políticamente, dando marcha atrás. El gobierno puso este tope del 400%. ¿Prueba de error sigue haciendo el gobierno, Facundo Moyano? Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que es lamentable que sea esta situación. No solamente la prueba de error e improvisación sobre la improvisación, como bien remarcaba el economista, ¿no? No, licenciado en comunicación. Nada. Licenciado en comunicación. Experto en el área energética. Experto en el área energética, lo podría asesorar a Marcos Peña, que está aprendiendo. No digo, es lamentable que no solamente tiene improvisación sobre las medidas políticas, económicas, sino también improvisación sobre los discursos. Y esto es un punto que hay que señalar, porque esto irrita a la sociedad. O sea, tienen las medidas un impacto negativo sobre los sectores vulnerables, sobre los sectores de menos recursos, más allá del discurso que intenta apuntar a otro lado, y luego después lo empeoran con el discurso. Y ahí es donde yo veo la justificación de la designación de la directora de discurso, aunque parece cómico, realmente creo que es necesario que corrijan no solamente, por supuesto, fundamentalmente estas medidas económicas que terminan perjudicando a los sectores más vulnerables, sino también después la improvisación sobre los discursos, porque esto del error sobre la prueba de error no solamente es del presidente Macri, de Marcos Peña, sino también de Aranguren, que fue lo que dijo. El tema es que la prueba de error termina perjudicando a la sociedad, al pueblo, a la sociedad, a los sectores más vulnerables, que son los que más necesitan de las medidas del gobierno. Y una familia que hoy está desesperada porque no pueden pagar semejante tarifazo. Y no solamente esto contempla el tema tarifario que golpea a los sectores de menos recursos, sino que tampoco se tomó las sugerencias. Yo acabo de hablar con la diputada Liliana Swing, que es la presidenta de la Comisión de Derechos al Consumidor, quien le sugirió la cuestión de la zonificación, ¿no? Porque no es lo mismo subir la tarifa un 400% en Mar del Plata que en Cava, ¿no? Por el frío, por el clima. Entonces, todas estas cuestiones específicas sobre las cuales el gobierno tiene que tomar nota y tomar medidas a partir de eso, tampoco fueron tenidas en cuenta. Es decir, que hicieron así, a la que te criaste, a los ponchazos, un tarifazo general para dejar conforme a las empresas. Yo creo que no solamente, vos hace un rato remarcabas, Gato, la cuestión de que no tenían plan energético. Yo creo que van más allá de eso, no tienen sentido común ni tienen sensibilidad social, porque esto es a partir de una matriz ideológica. Vos también decías, esto tiene el sello de Macri. Claramente, esto es parte de una concepción política e ideológica del gobierno. Están a favor de los sectores, y no lo digo por una cuestión de ideologismo, decir, no, están del otro lado, son de la derecha. Es una cuestión de realidad, la única verdad es la realidad, y la realidad es que han beneficiado
vos mencionabas el caso de las mineras, mencionabas el caso del campo, que no solamente lo favorecieron con la baja de retenciones al trigo, al maíz, al girasol y a la soja también, aunque no las eliminaron, sino también con la devaluación. Aumentaron el 100% los ingresos del sector rural. Ahora, vienen perjudicando con las medidas políticas económicas a los sectores con menos recursos. ¿Qué pasó con la promesa de la actualización de ganancias? Vaya a saber. Facundo, pero ellos no tienen plan, o el plan es este, porque son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que pues quedó ahí dando vueltas como las dos cosas. No tienen plan, pero las medidas que toman, que no están contenidas dentro de un plan, están o tienen, como dijo el gato, el sello de la matriz ideológica que tiene el PRO, que es beneficiar a los sectores más pudientes, por ahí no con el sentido de perjudicar a los más a los sectores de menores recursos, pero lo terminan haciendo porque... Por defecto. Claro, porque, o sea, de algún lado tiene que salir. Ahora seguimos, tenemos hasta las 10 y tenemos otro tema. Ahora le voy a preguntar el tema ganancia, porque usted dice que quedó ahí y nadie más habló del tema. Y Alicia Siciliani, al diputado del Frente para la Victoria, para hablar. Quiero seguir con esto. Le comentaba al inicio. Ayer una muy buena encuesta a todo el país del Centro de Estudios de Opinión Pública. Fíjese la opinión que la sociedad tiene sobre el gobierno de Mauricio Macri. Primero le preguntan si usted ha tenido que hacer recorte de gastos en estos meses. El 76,2% de los consultados de los hogares dicen que sí. 76,2% ha tenido que hacer recortes en la economía familiar, producto de este ajustazo. El no, 21,8%, no sabe, no contesta, 2%. Y los problemas, lo que más les preocupa a la población, le preguntan, ¿cuáles gastos tuvo que recortar principalmente? Alimentos y bebida, fíjense, alimentos y bebida. Lo primero que recortan, 38,8%. Servicios. Luz, agua, gas, transporte. Es decir, que la gente ya está acortando gastos en el tema de los servicios. El 27,7%. Ocio y entretenimiento, 18,4%. Ahí es donde se suma la falta de espectadores en teatro, cines u otros espectáculos. Vestimenta y calzado, el 6,8%. Salud y medicamentos, 2,4%. Otros, 4,8%. El sector más beneficiado. Le preguntan a la gente, ¿para quién gobierna el gobierno de Mauricio Macri? La clase alta, el 60,6%. Esta es la percepción que la sociedad tiene hoy. Encuesta fresquita de ayer del Centro de Estudios de Opinión Pública en todo el país. La gente cree que este es un gobierno que gobierna para los ricos. Para la clase alta, el 60,6% dice que gobierna este gobierno. Para la clase media el 10,8%, para la clase baja el 5,6%, para todos por igual 15,1%. No sabe, no contesta el 7,9%. Y después, no, esto es imagen del presidente. Esta, no sé si es así, sector más beneficiado, está mal hecha esa placa. Pero ahí está justamente la percepción que está teniendo la sociedad, que es un gobierno de los ricos para los ricos en el más del 60%. Y referido, hoy se conoció la inflación que da a conocer este nuevo centro que ha creado la CGT, el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT, que reúne expertos de las 3 CGT y de la CTA también. ¿Sabe cuánto fue? Para el mes de junio, 3,4%. Sigue siendo altísima la inflación cuando el gobierno pensaba que iba a estar en 2%. La inflación del mes de junio para el Observatorio de Política Económica y Sociales de la CGT es del 3,4%. ¿Y cómo está afectando la crisis económica en ciudades como Rosario? Se conoció este informe. El 2016, ¿cómo viene? En picada en la ciudad de Rosario, cerraron 1.542 comercios, 604 solo en el centro. Las ventas cayeron un 20% en el primer trimestre. Causa, aumento de servicio y los precios de alquileres de locales. La fuente ONG Concejalía Popular. Fíjense cómo está impactando también esta crisis económica en ciudades muy importantes y neurálgicas como la ciudad de
Rosario. Y este aumento de la inflación que se mantiene muy alta, 3,2 para justamente el mes de junio. Bueno, Luis Basterra, ¿qué van a pedir mañana al bloque del Frente para la Victoria sobre este tarifazo? Mañana estamos concurriendo a la Corte Suprema a ofrecernos como amigos de la Corte para brindar toda la información y el conocimiento. ¿Qué significa esto? Expliquémoslo a la gente. Amigo de la Corte es una figura jurídica en la cual una organización se presenta para acompañar a lo que es la decisión de la Corte Suprema. Nosotros tenemos un trabajo muy profundo hecho en esto, lo hemos compartido con el conjunto de la Cámara de Diputados y de hecho en la última sesión el proyecto de frenar las tarifas tuvo la mayoría del voto para ser tratado en el recinto, cosa que no alcanzó porque se requerían los 2/3, pero sí marca la voluntad de los que están aquí presentes que votaron favorablemente hacia este proyecto. ¿Qué significa el proyecto? ¿Qué era lo que pedía el proyecto? Simplemente cumplir con la ley. Este acto de irresponsabilidad de poner cifras que son absolutamente abstractas, que no tienen lo que significa un estudio de costo para validar en qué se basa este increíble tarifazo, nosotros entendemos que tiene que cumplir con la normativa, de lo cual la justicia se hizo eco, dando lugar a todos los reclamos que se han presentado para frenar la aplicación de este tarifazo. Y nosotros por ello mismo nos presentamos mañana ante la Corte para dar los argumentos desde la visión política de cómo debe hacerse este proceso. Es decir, convocar a las audiencias que la tiran para octubre. Dice que en octubre una van cosa a convocar. Realmente, Ya decir, no sé, cuando pasó el tarifazo van a convocar a todo al y revés. es una engaña pichanga porque nos plantean que va a ser nada más que del 400%. Es decir, el que pagaba 1.000 pesos el año pasado va a tener que pagar 5.000 en el caso particular, pero en el caso de las pymes tiene que pagar hasta 6.000. Ahí también se cae el argumento de lo que es la eficiencia. Porque aquel que tiene para poner 3 turnos, como sabe que el tope va a ser de ese nivel del 400% o del 500%, le va a dar a la manija y todo ese argumento falaz que utilizaron para aplicar el tarifazo se les cae porque ahora la eficiencia se fue al bombo. Hay que tratar de cubrir el agujero político que se le genera en esta circunstancia. Alicia Siciliani, ¿cómo lo están observando ustedes? Esta prueba y error que el gobierno aplica, dice estamos aprendiendo, le ponen un tope ahora de 400%. Dos cuestiones. En la cosa muy puntual seguimos con nuestro dirigente Héctor Polino, que viene trabajando denodadamente y claramente es un aumento anticonstitucional. Es absolutamente inconstitucional. El jueves convocan a un cacerolazo. Todas las el aumento hay que organizaciones. retrotraerlo, no se hicieron las audiencias públicas, no se cumplió con la ley. Hay que explicarle a los usuarios, hay que hacer las audiencias y hay que... Incluso el del 400%. Exacto, incluso el del 400%. Es decir, ustedes también se oponen a este. Totalmente. A este tope del 400 no sirve para nada. Hay que respetar a la Constitución y hay que respetar las reglas y después hablemos de lo político. Analicemos políticamente lo que implican las alianzas electorales en situación de gobierno. Vos podés ser muy exitoso en una alianza electoral para ganar una elección, pero después tenés que gobernar y tenés que tener un plan de gobierno y tenés que tener responsabilidad. Bueno, hoy Marcos Peña dijo que están aprendiendo, que él está aprendiendo sobre el gas ahora. Bueno, pero es Aranguren antes había dicho vamos aprendiendo Gustavo, sobre la marcha. Si había una política de Estado, era la política energética. Tenemos que reconocer que el país que recibieron en materia de política energética tenía enormes déficits. Teníamos que decidir como país a dónde vamos hacia la política energética. La eficiencia energética, los países serios, es una quinta fuente de energía. Y hoy la bastardeó el presidente haciendo esas declaraciones donde le echó la culpa a los usuarios. Realmente estamos muy preocupados por esta situación. Nosotros creo que el gobierno debe tomar conciencia del enorme después se disparate permitió, político. les quiero mostrar, porque después se permitió un chascarrillo sobre este tema, incluso el presidente, cuando despidió a los atletas olímpicos. ¿Lo tenemos ahí? Bueno. Todos juntos con ustedes, siguiéndolos, y ahí sí, esperamos que pongan toda la energía, no es como en lo otro que tenemos que ahorrar energía. En esto hay que poner toda la energía para poder salir y competir y respetarnos con toda la... representarnos con toda la alegría que corresponde. Bueno, ahí está, el presidente se metió hoy hasta un chascarrillo. Yo la verdad hoy entré
en Google para ver cómo había viajado el presidente a Europa y me enteré que aparentemente está contento porque nos hace ahorrar en servicios de aéreos y va en avión de línea. Nosotros necesitamos... Alquilaron, no es avión de línea, alquilaron un jet para viajar a Europa. Nosotros necesitamos un presidente que esté bien descansado, que esté preparado para gobernar y que tome decisiones ayer dijo que estaba planificadas. Cansado. Claro, porque ayer lo vimos que estaba cansado, demacrado y que estaba con problemas. El bicentenario de la patria no era cualquier cosa. Era un valor simbólico muy importante que los argentinos necesitábamos recuperar. Y realmente ese discurso del presidente, hablando del sistema, de una tarifa energética, realmente nos habla de un presidente en problemas. Necesitamos recuperar la tranquilidad. Nosotros desde el Congreso de la Nación pertenecemos a la oposición que nos interesa el país, que no estamos para poner palos en la rueda, pero necesitamos poder participar de una política energética que excede mucho más que el plazo de 4 años. Nico, te quiero preguntar, el tema de la tarifa social, vuelvo a esto porque vuelvo a este punto. Dicen, hoy lo volvieron a decir en la conferencia de prensa, no podemos retrotraer tarifas a marzo porque se cae la tarifa social. ¿Se está aplicando la tarifa social o es un cuento? En tema eléctrico sí, en tema gas viene muy atrasada porque se implementó el 1 de abril y lleva un tiempo la inscripción, los registros y demás. Aranguren ha hablado hoy de 1,5 millones de usuarios, multipliquémonos por 4, son 6 millones de personas alcanzadas por tarifa social. La verdad es que no está alcanzado ese número total, es el objetivo del gobierno y obviamente dicen que como si se cae el aumento de tarifas también se cae la tarifa social. Eso no es así porque el gobierno mañana va a apelar a la Corte. Y eso queda en suspenso, con lo cual el programa de tarifa social está vigente. Ahora, vamos a escuchar, porque atención, porque no solamente hoy por hoy, atención con este dato, hoy por hoy la tarifa de gas está suspendida. Está suspendida, ¿no? Por el fallo de la Cámara Federal. La tarifa de gas está suspendida. Incluso hoy hubo un vocero de la empresa de gas que dijo, no paguen, fue muy sincero, dijo, no paguen hasta que la Corte defina la situación. Pero hoy también el juez en lo contencioso y administrativo de La Plata, Luis Arias, se refirió a qué pasaba con la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires, porque había muchas consultas que nos llegaron hoy. Y escuche lo que dijo el juez Arias sobre el tema de la tarifa eléctrica y sobre la base de lo que significa este fallo de la Cámara Federal de La Plata de la semana pasada. También se debate la razonabilidad de la tarifa. Y los servicios públicos no tienen un precio como en el mercado, tienen una tarifa y uno de los requisitos, una de las condiciones que deben tener las tarifas es que sea razonable. Pero además, los servicios públicos no deben ser ponderados en función del mercado, sino en función de los derechos, porque los servicios públicos forman parte del derecho a la vivienda adecuada, así lo dicen instrumentos internacionales que fueron incorporados a la Constitución Nacional. El derecho a la vivienda adecuada no solo implica vivir entre 4 paredes y tener un techo, sino también la posibilidad de calentarse en invierno, de prender la luz, de abrir la canilla y que salga agua potable. Todo esto es un costo razonable. Bueno, básico lo que dice el juez Arias en base a lo que planteó la Cámara Federal. Un derecho que tienen todos los habitantes, que pareciera que hoy nos están diciendo no lo usen. Claro, bueno, seguimos sobre lo mismo, ¿no? Son cuestiones que el gobierno no contempla, a mi entender, por una posición política y que no solamente se ve reflejado en este tarifazo, sino se ve reflejada la cuestión política y económica en general, ¿no? Cómo vienen perdiendo, hacías mención hace un rato, el índice de inflación de la CGT. Vayamos a los datos de la UCA, ¿cuántos pobres más hay en la Argentina? ¿No? Igualmente digo, para no ser solamente contemplativos de la situación de este gobierno, también hay que hablar de cómo dejaron la cuestión energética en el gobierno anterior y también cómo discursivamente terminaban, porque yo me acuerdo del discurso de Capitanich, del discurso de la propia Cristina, cuando le echaba la culpa también a la gente. Entonces seguimos con la misma justificación y con la misma construcción de un relato en donde se encuentra como culpable siempre a la gente, o sea, al usuario. Yo me acuerdo que cuando Capitanich decía, no, tienen que poner la calefacción a tanto, o el aire acondicionado a tanto, como que los responsables de los cortes de luz eran los usuarios. Entonces, digo, hay que terminar. Y el PRO, por supuesto, cuando era oposición, Cambiemos cuando era oposición, criticaba, pero fervorosamente la posición del kirchnerismo, a los funcionarios, a la propia presidenta. Bueno, hoy están en esta posición. Entonces, me gustaría escuchar por parte
del gobierno, primero una autocrítica, que no le sigan faltando el respeto a la gente, más allá de que le están faltando el respeto por las medidas económicas, también le falta el respeto por las excusas que ponen. Digo, también me gustaría una autocrítica por parte de la oposición, que cuando tuvo la responsabilidad de tomar medidas en favor de la gente, le terminaba echando la culpa a la gente. Ahora, también. ¿cómo tomaste, por ejemplo, lo que dijo el presidente el sábado en el discurso, cuando en el medio de distintas frases dijo, bueno, y los trabajadores o los gremios que consiguen rebajas de horarios para tengan en cuenta que están perjudicando a la producción o al país? Bueno, es inevitablemente, mirá, yo no tengo prejuicios sobre dónde proviene el presidente de la nación, pero sí tengo un juicio de lo que dice el presidente. Y me parece que eso es una concepción empresaria. Eso es lo que, cuando nosotros vamos a pelear desde el sindicalismo por algún derecho, por alguna mejora en cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto a las salariales, lo que te dicen es eso. Entonces, hay una concepción empresaria por parte del gobierno de entender que el país se maneja como una empresa. Lo de la tarifa refleja esto. Lo que decía la diputada Siciliani con respecto a las audiencias públicas. Se excusan con el tema de que no, es una rebaja de subsidios, no es un aumento tarifario. A ver, expliquen esto a la gente, a ver qué piensa. Lo vemos en las encuestas que reflejaban hace un rato. O sea, el 68%, creo 68 era, de la gente piensa que esto es un gobierno que gobierna para los ricos. Y la gente no piensa en términos ideológicos, piensa en términos prácticos, porque lo vive la realidad. De lo que recibe. Ahora, ¿no sienten ustedes, porque muchas veces hoy, por ejemplo, Sergio Massa le había enviado una carta para pedir que dé marcha atrás, ¿no sienten que muchas veces ustedes acompañan al gobierno, pero que cuando ustedes dan una idea al gobierno, le pregunto también ahora a Alicia Siciliani, el gobierno no los escucha, se queda en lo que ellos han determinado? Porque bueno, lo del tarifazo no han escuchado a nadie. Nosotros, como recién también decía la diputada Siciliani, somos de la oposición, somos una parte de la oposición que quiere, que apunta a contribuir para la gobernabilidad. Nosotros, digo, hay un sector que espera los errores del gobierno para usufructuarlos. Nosotros la verdad que venimos colaborando y apoyando las medidas que creemos contribuyen a la gobernabilidad. Ahora, después, por supuesto, acompañamos, proponemos, pero también denunciamos y criticamos porque es nuestro rol. Nosotros vemos esto, de que acompañamos cuando el gobierno necesita que lo acompañemos, como lo hizo nuestro bloque. En mi caso particular no lo hice, acompañando el pago a los buitres, porque sabemos que es un problema que se tenía que resolver para después dar lugar a lo que supuestamente venía después, que eran las inversiones que finalmente nunca llegaron. Pero la verdad que después, a la hora de construir o de que el gobierno llame al conjunto de los actores políticos para tener las mejores decisiones, no nos llaman, no nos convocan. Facundo, pero no hay una desproporción entre lo que es el respaldo y la oposición, justamente. O sea, los respaldos son muy enfáticos, los respaldos son un acompañamiento real, concreto, pero cuando hay que oponerse a algunas medidas del gobierno, la oposición es como más endeble. Es mi ¿Cómo sensación. ¿Cuáles? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, el caso de las tarifas, caso de las tarifas, sin ir más lejos. Pero estoy acá, me parece que no estoy tirándole flores al gobierno. Digo. No, pero no hablo solamente de lo discursivo. Nosotros fuimos Facundo. a la justicia. No, pero ¿qué sería lo otro? Bueno, hacer las presentaciones necesarias. Bueno, se fue a la justicia. Sergio Massa, que es el líder del bloque nuestro, también se expidió en cuanto a esto. Después son medidas, digo, la justicia también se tiene que definir. Gustavo, sí, a ver, vos tomaste del discurso de Macri una cuestión medular que la prensa, para la prensa pasó desapercibida. El tema de cómo vamos a competir en el mundo. Vamos a competir con salarios bajos. Sí, está claro. Es terrible lo que dijo el presidente con respecto a las horas y a la semana laboral. Los obreros en Alemania trabajan 38 horas por el salario y acá trabajamos en la semana de 48 horas. En Brasil trabajan la semana de 44. Nosotros queremos bajar la jornada laboral en los sectores de alta productividad, pero como ya se lo anticipó el presidente que no les va a permitir. Global por el empleo. Tenemos que repartir el empleo porque no es que estamos diciendo que no queremos que la gente trabaje. Queremos que los beneficios de la industrialización, de la robotización, sea compartido entre el capitalismo y el trabajo. Y tenemos que bajar la jornada laboral en los sectores de alta productividad
y compararnos por qué total. un obrero alemán que trabaja con la misma tecnología va a ganar mucho menos que un obrero argentino. Ya Y les esa anticipó, es una discusión le de anticipó el fondo. presidente que no. Que no. Que a ese debate no. Que a ese debate no. Dijo Y que atentan contra la productividad y contra la Y Argentina. que les pregunten a los sindicalistas de ESMATA, que saben muy bien por qué hay ausentismo, hay problemas de adicciones, problemas sociales tremendos en los trabajadores que lo tenemos que abordar, no decirles Claro. que rebajen sus salarios. Diputado, ¿qué Sí, decía? yo la verdad que creo que el interés que tiene hoy la gente requiere un poco más de amplitud y no tratar de diferenciarse, y la discusión sobre el modelo energético que llevamos adelante en los últimos 12 años la podemos dar en profundidad y no livianamente. Hoy estamos ante una situación con ambos bloques, hemos votado y hemos trabajado conjuntamente cuando hablamos de lo que fue la ley contra los despidos. Esta es una muy buena oportunidad para trabajar en profundidad lo que significa un marco normativo que salga para adelante, para ayudar al gobierno. A nosotros no nos interesa que este gobierno le vaya mal, porque de la forma en que está yendo, le va mal a la gente. Lo que tiene que hacer es tomar con seriedad, escuchar, y sin duda que es difícil, porque Facundo lo dijo, esto es un problema ideológico. Pero eso creen que lo va a tener que resolver la Corte, porque la discusión política no la da el gobierno en la Cámara de Diputados. No, por supuesto. En agosto. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer que la Corte, por eso nuestra presentación formal, institucional, respetando el rol de cada uno de los poderes, de acompañar a la Corte en esto que ha sido una medida muy criteriosa de escuchar lo que es la gente, para que no ocurra lo que está ocurriendo en muchos lados, que es el levantamiento de la gente, el conflicto social. Entonces no es un problema de que político. un determinado... Es político. Que lo resuelva la Está política. claro, bueno, que pero lo no, resuelva pero la la política. política no resuelve. Es político. Se está judicializando todo en la Argentina de hoy. Exacto. La Bueno, ya política venimos, me permiten, está muy interesante el programa, enseguidita seguimos el tema de los tarifazos, y enseguida le quiero preguntar también a Facundo Moyano, porque tiró el tema ganancias, a ver si hay en ese tema alguna novedad, porque nadie habla al gobierno, nadie más habla del tema ganancias. Pausa y volvemos.